Muy buenas con todos, compañeros, continuemos con esta información. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, solicitó a la Corte Interamericana medidas provisionales a favor de Jorge Glas Espinel, tras considerar que se encuentra en una situación de extrema gravedad y urgencia de daño irreparable a sus derechos, a la vida, integridad personal y salud. Jorge Glas actualmente se encuentra privado de libertad en el centro de privación de libertad conocido como La Roca. Así es, mientras a los verdaderos delincuentes les queman pruebas, además de que a otros les archivan procesos con pruebas. Alguien inocente a quien no han hallado pruebas lo tiene detenido en una de las cárceles más peligrosas del país, solo para empeorar su vida y por un odio político que ya le ha arruinado la vida a muchos que fueron parte del gran cambio que significó la revolución ciudadana en la gran década ganada. Entre las medidas solicitadas al Estado, la CIDH requirió que el propuesto beneficiario fuera derivado de inmediato a un hospital para su valoración médica completa, su traslado a un nuevo centro de detención distinto a La Roca, que cumpla con los estándares aplicables a su situación de salud, que se retome la mesa técnica con participación de médicos de confianza para resolver controversias médicas y tener el tratamiento adecuado, que se permite el acceso a la información médica del propuesto beneficiario de manera oportuna, que se continúen las investigaciones judiciales correspondientes sobre los hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas cautelares. La CIDH consideró que la situación de Jorge Glas calza en el supuesto de extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño establecido en el artículo 63.2 de la Convención Americana. Además, señaló que las medidas provisionales son emitidas por la Corte Interamericana en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas. Las mismas tienen carácter obligatorio para los estados, por lo que las decisiones contenidas en las mismas exigen a los estados adoptar acciones específicas para resguardar derechos o proteger la vida de personas que están en riesgo, indicó la institución. Esto es inhumano, estos son tiempos oscuros para nuestro país y todo esto mientras otros se burlan, cegados por un mal que no mide las consecuencias de sus actos, y Dios quiera que no les pase en su vida esto que está pasando a Jorge Glas, porque esta situación no se la deseo a nadie. Vamos a escuchar cuál fue la primera reacción del expresidente del Ecuador, Rafael Correa, cuando le dijeron que Jorge Glas iba a ser sentenciado por 13 años y 250 millones de dólares. Esta gente ha perdido toda decencia y creen que la impunidad les va a durar para siempre, por el amor de Dios. El caso de reconstrucción es más ridículo que el caso de soborno. A mí me condenaron el caso de soborno por influjo psíquico. Pero bueno, por ahí una asistente había recibido dinero y fue la que inculpó a los demás para salvarse y era la única corrupta. Acá no hay delito. Están condenando a Jorge Glas, a Carlos Bernal. Jorge Glas era el director del Comité de Reconstrucción, Carlos Bernal el secretario, ¿no? Por construir obras, el Parque Las Vegas de Puerto Viejo, el Puente Binacional de Esmeralda, porque se le ocurrió a la Fiscalía decir que no eran obras de reconstrucción, cuando la ley habla de reactivación, de reconstrucción y reactivación económica, y qué mayor reactivación económica que la inversión pública. Pero además, en el respectivo decreto se le otorga como funciones al comité y al presidente del comité priorizar las obras. Entonces, por cumplir su trabajo de priorizar las obras, los otros no están de acuerdo con la priorización. 13 años de prisión, 25 años de pérdida de derechos de participación y 250 millones de dólares a pagar al Estado. Es decir, el valor de todas las obras con las que no están de acuerdo, como que si no existieran. Pero ahí están. Entonces, la mayor ridiculez del mundo. Yo no sé cómo Ecuador permite esto, cómo Latinoamérica permite una monstruosidad así. Ya basta. También estrategia política, ¿no? Seguir manchando el nombre del correísmo, así estén sepultando en vida a una persona inocente, a una persona patriota como Jorge Glas. Esas son las primeras declaraciones del expresidente Rafael Correa, expresidente de Ecuador, con respecto a la sentencia de Jorge Glas. Y la última parte es importante y además se ve que le duele, y es esta de acá, es como pagar 250 millones de dólares al Estado como si las obras no existieran, porque, ojo, si no existieran y si hubieran llevado el dinero, cualquier dice, devuelve el dinero al Ecuador. Pero las obras existen, las obras están ahí. Hace unos días se festejó un concierto donde estuvo Valentina Centeno, la asambleísta de ADN, en un concierto en el Parque Las Vegas en Puerto Viejo. Las obras están y están siendo disfrutadas por los manavitas.
Entonces tiene que pagar 250 millones de dólares como si las obras no existieran. Cuando fue Lenín Moreno, cuando fue Guillermo Lasso y cuando es ahora Daniel Noboa, quien no ha hecho absolutamente nada con el dinero y los millones que quedaron del tema reconstrucción y que organismos internacionales y otros países y el Banco Interamericano y todo el mundo aportó para el terremoto. ¿Verdad? Y esta última parte duele muchísimo. El valor de todas las obras con las que no están de acuerdo, como que si no existieran, pero ahí están. Entonces la mayor ridiculez del mundo, yo no sé cómo Ecuador permite esto, cómo Latinoamérica permite una monstruosidad así. Eso, cómo Ecuador permite esto y cómo Latinoamérica permite una monstruosidad así. Sobre todo porque es un llamado también a los presidentes latinoamericanos a hablar en favor de Jorge Glass y hablar en contra de la persecución política y del lawfare a la que toditos mañana van a ser víctimas de esto, ¿verdad? Entonces, claro, es como la unión. Gustavo Petro en Colombia, cuando fue a la posesión del ilegítimo presidente Daniel Noboa, lo dijo. Jorge Glass es un perseguido político. Pero ¿dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? Ya basta. También estrategia política, ¿no? Seguir manchando el nombre del correísmo, así estén sepultando en vida a una persona inocente, a una persona patriota como Jorge Glass. Así estén sepultando en vida a una persona inocente. Y eso es lo que están haciendo con Jorge Glass, sepultándolo en vida. Y repito, y lo decía Sonia Vera en este tuit que están viendo en pantalla, que ya se los puse, cualquier atentado contra la vida o integridad personal de Jorge Glass será responsabilidad directa e internacionalmente atribuible al Estado ecuatoriano por incumplimiento de sus obligaciones. Y lo que dice el Machi básicamente es eso, como un resumen de que están enterrándolo en vida a alguien como a Jorge Glass. Una persona que no es un fito, que no se fuga, que cuando salió de la cárcel estaba ahí. Ahora, no es la CIDH los únicos que están respondiendo ante la situación de Jorge Glass, sino que México también se pronunció. México también se pronuncia. Recordemos todo el problema que Daniel Noboa nos metió con México por invadir el territorio mexicano, algo que nunca nadie, ningún país, por muy loco que tuviera de presidente, por muy dictador que fueran los presidentes, se metió. En ningún otro país, ninguno. Y Ecuador lo hizo. Con una ministra mexicana como Mónica Palencia, que ahora está perfil bajo, con una ministra mexicana como Mónica Palencia, que sin dignidad decidió participar en meterse e invadir la embajada de un país tan importante a nivel económico, político y a nivel de hermandad con Ecuador, como lo es México. Y claro, recordemos que AMLO, cuando era presidente, también respondió ante esa situación. No se burló como lo hizo Daniel Noboa, diciéndole vamos a comer un taquitos y cevichitos, no, sino la dignidad del pueblo mexicano estuvo presente. Y Claudia Sheinbaum ha tenido también la misma dignidad de decir, señores, no, nosotros le ofrecimos el salvoconducto, nosotros solicitamos el salvoconducto, nosotros estamos ahí para apoyar a Jorge Glass porque creemos que es un perseguido político.